Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 38 de la temporada con 7 competencias en el día de hoy. Jornada de día viernes. En esta primera carrera arranca el PIC 4, 10.000 guaraníes, el costo 6 millones de guaraníes, el pozo garantizado. Competencia reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1000 metros. Ya los ejemplares de la primera carrera están saliendo lentamente a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera. Arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera está en juego el pick 4, 10.000 el costo, 6 millones de guaraníes el pozo garantizado duplo, un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 800.000 guaraníes. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino participante número 2. Legend le toma cuerpo de ventaja al número 6. Don Brujo. Tercero se desempeña el 1. Ventarrón. Gana terreno rápidamente por dentro del número 5. Sheila Valley. Los competidores están enfrentando el codo número 2. Legend, pequeña ventaja sobre el 6. Don Brujo que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 5. Sheila Valley. Cuarto mejorando. Lo viene haciendo la número 8. Rivela en la quinta ubicación. Gana terreno rápidamente el 4. El Valentino. Los competidores en los últimos 600 metros. Asume comando el lote número 6. Don Brujo. Pequeña ventaja sobre el número 2. Legend. Gana terreno rápidamente por fuera del número 8. Rivela más abierto lo hace el 4. El Valentino. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Continúa la lucha delantera número 2. Legend. Pequeña ventaja sobre el 6. Don Brujo. Gana terreno por el lado de la pista. Participante número 8, Rivela, descuenta los últimos 300 metros finales, continúa la lucha en la delantera, el número 6, Don Brujo, pequeña ventaja sobre el número 8, Rivela, que insiste por fuera, gana terreno participante número 2, Legend, descuenta ya los últimos 250 metros finales, sigue la lucha en la delantera, el número 6, Don Brujo, pequeña ventaja sobre el 2, Legend, que insiste por dentro, gana terreno por el lado de la pista, el número 8, Rivela, últimos 50 metros finales, va a haber lucha en la delantera por dentro, 2 por fuera el 6, pocos metros para el disco, el número 6, Don Brujo, pequeña ventaja sobre el número 8, 3 al 2, y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la primera carrera, primero el 6, Don Brujo, segundo la número 8, Rivela, tercero el 2, Legend, cuarto el 5, Giravale, quinto el 4, el Valentino, sexto el 7, Rayanes. Tiempo empleado por el ganador, minuto 2 segundos, 90 centésimos, ganada por medio cuerpo, del segundo al tercer cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 6, 16.300 guaraníes. La llave directa 6, 8, 200.000 guaraníes. La trifecta 6, 8, 2 ha quedado vacante. El pick 4 en su primer pase lo acertaron 77 boletos, valor del enganche 97.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Ya está en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Churchill Downs, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corren 6 y 9 competencias sobre 1700 metros pista de césped. Una competencia de grupo 2 por una bolsa de $300.000. Favorito se muestra el 12, New and Improved, seguido en las apuestas por dos competidores. El número 2, Nay Lady Nay, y el competidor número 14, The Macken Ballet. Restan 17 minutos para que finalicen las apuestas en esta segunda carrera. Arranca la AAA. Tiene un valor de 10.000 guaraníes. El duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes en el pozo garantizado. Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes el pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Va quedando todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 8. Pequeña ventaja sobre la número 10. Gana terreno por el lado interior de la pista. El competidor número 7 quedando en la cuarta ubicación por fuera del participante número 14. Más atrás el 1. Las competidoras cruzan el disco por primera vez con la número 7 enseñando el camino. Pescuezo de ventaja sobre la número 8. En la tercera ubicación por el lado exterior de la pista viene accionando la número 10. Cuarta expectante se desempeña la número 14. En la quinta ubicación por dentro viene accionando el 1. Más atrás el 4. Descontaron los primeros 400 metros de la prueba en 24 segundos 54 centésimas. La número 7. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10 en la tercera ubicación, expectante por dentro la número 8. Cuarta mejorando, lo viene haciendo por el lado exterior de la pista la número 14. En la quinta ubicación, un cuerpo de la número 1. Más atrás se desempeña en la sexta ubicación la número 4. En la séptima colocación por dentro el 2, más atrás el 5. Las competidoras descontaron los primeros 800 metros en 50 segundos 25 centésimas. La número 7 corre en la delantera, Hard Legacy, cuerpo de ventaja sobre la número 10, tercera expectante sigue accionando la número 8, cuarta por dentro la número 1, más abierta lo hace la participante número 14 en la sexta ubicación,
Gana terreno la participante número 4, más atrás el 2. Las competidoras se enfrentan ya al último codo. Se acortan las diferencias entre la número 7 y la número 10. Gana terreno rápidamente por fuera la número 14. Más abierta atrás el 4 del fondo. Gana terreno el 12 y están en la recta final. Últimos 350 metros finales. La número 7 pequeña ventaja sobre la número 14 que va resueltamente en su búsqueda. Tercera se desempeña la participante número 4. Descuente ya los últimos 200 metros finales. Va a haber lucha delantera. La número 4 pequeña ventaja ahora sobre la número 14. Gana terreno, tenemos la número 2. Descuente ya los últimos 100 metros finales. Sigue lucha delantera. Por fuera el 4. Por dentro el 2. Últimos 50 metros finales. Por dentro la número 2. Logra estirar el pescuezo de ventaja sobre la número 4. Tercero el 14. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera, primera la número 2. Ney Lady Ney, segunda la número 4. Dalika, tercera la número 14. The Macon Ballet, cuarta la número 7. Hard Legacy, tiempo empleado por la ganadora, minuto 48 segundos, 52 centésimas. Ganada por medio cuerpo de la segunda a la tercera, un cuerpo y medio. Dividendos por ganador vacante. La llave simple 2-4 ha quedado vacante. La apuesta duplo 6-2 con 2 aciertos, 400.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 5 boletos, su valor 196.000 guaraníes. El segundo pase de la apuesta Pi 4 aceptaron 9 boletos, valor de enganche 833.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Y le informamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 al costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Comienzan a salir los competidores de la tercera carrera a la pista principal. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, el pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador, esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones. Guaraníes, el pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino a la competidora número 1, Shimus Win, que toma cuerpo de ventaja. La número 3, Mia Hermosa. Tercero se desempeña el número 6, Asterberg. Cuarto viene accionando por dentro participante número 2, Pomelina. En la quinta ubicación lo hace el 4, Carola. Más atrás el 5. Hora exacta, los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 1, Shimus Win, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 3, Mia Hermosa. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Carola. Gana terreno por fuera el número 6, Asterberg. Apareado con el número 5. Hora exacta, los competidores se están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera por el lado de la pista. Asume el comando el lote el número 6. Asterberg toma pequeña ventaja el número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Cuarto viene accionando el número 4. En la quinta ubicación el 3. Mia Hermosa. Los competidores en los últimos 600 metros. El número 6. Asterberg corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Shimus Win, que va a su búsqueda. Entre ambos se desempeña el 5. Hora exacta, y los competidores de la tercera carrera están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Hay lucha en la delantera por fuera del número 6. Asterberg a su costado interior el participante número 5. Hora exacta. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 1, Shimus Win. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Continúa la lucha en la delantera. El número 5, pequeña ventaja ahora sobre la número 3, Mia Hermosa, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 1, Shimus Win. Descuenta ya los últimos 150 metros finales por el lado de la pista. El número 3, Mia Hermosa. Por dentro el número 5. Hora exacta en la tercera ubicación. El 1, Shimus Win. Últimos 50 metros finales. Domina el 3, Mia Hermosa. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 5. Tercero el 1. Y cruzado en el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 3, Mía Hermosa. Segundo el número 5, Hora Exacta. Tercera el número 1, Shimos Win. Cuarta la número 6, Astalberg. Quinta la número 4, Carola. Sexta la número 2, Pomelina. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 23 segundos 53 centésimas. Ganada por un cuerpo y 3/4. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 5.200 guaraníes. La llave directa 3-5, 40.300 guaraníes. La trifecta 3-5-1, 33.400 guaraníes. El duplo 2-3 con 800, 125.000 guaraníes. La primera triple saltaron 168 boletos, su valor 22.300 guaraníes. La segunda triple saltaron 7 boletos, valor de enganche 213.500 guaraníes. El tercer pase, la apuesta PIC 4, saltaron 7 boletos, su valor 1.071.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. Duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10 millones el costo, 2 millones guaraníes el pozo garantizado. Minutos, decisión a las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego el duplo extra, 15.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. Se cierran las ventanillas. Largaron. Parte con desventaja el número 9. Bacano tiempo. Sale señal de camino. Participante número 1. Torino. Toma medio cuerpo de ventaja el participante número 2. Soy Republicano. Tercero se desempeña el número 5. Hard Horse. Cuarto viene accionando el participante número 8. Palau. En la quinta ubicación el número 11. Legendario. Los competidores están enfrentando el codo. Asume comando el lote número 5. Hard Horse. Toma cuerpo y medio de ventaja. Ahora el número 8. Palau que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 2. Soy Republicano. Cuarto viene accionando el 4.
Croupier secreto más abierto gana terreno participante número 6. It's My Boy. Los competidores están enfrentando el codo. El número 5, Hard Horse, 2 cuerpos de ventaja sobre el 8, Palau, tercero mejorando, hace el número 6. It's My Boy. Están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 5, Hard Horse, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 8, Palau, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 6, It's My Boy. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 5, Hard Horse. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8, Palau, que insiste por fuera. Gana terreno al fondo participante número 6, It's My Boy. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 5, Hard Horse, firme la delantera. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el 8, Palau, tercero 9, pocos metros para el disco 5, Hard Horse de punta a punta, cuerpo de ventaja sobre el número 8 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero número 5, Hard Horse, segundo la número 8, Palau, tercero número 9, Bacam, cuarto el 6, It's My Boy, quinto el 11, Legendario, sexto el 2, Soy Republicano. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos, 20 centésimos, ganada por 2 cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por a ganador del número 5, 10.500 guaraníes. La llave directa 5-8, 661.000 guaraníes. La trifecta 5-8-9, 133.300 guaraníes. El duplo 3-5 con 3 aciertos, 347.700 guaraníes. La primera triple le acertaron 5 boletos, su valor 500.000 guaraníes. La segunda triple le acertaron 8 boletos, valor de enganche 468.700 guaraníes. La triple que finalizaba ha quedado vacante y el pick 4 que culminaba ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Les recordamos al público apostador que en esta quinta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes, el pozo garantizado. 10 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo. Pozo garantizado 16 millones de guaraníes. Comienzan a salir los competidores del premio especial Don Bernardo Chaparro. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego el duplo. 10.000 el costo y el pozo garantizado es de 1.000.000 de guaraníes. También está en juego la última triple, 40.000 el costo, 16 millones de guaraníes el pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Se coloca el 9 Enfant Wells. Ya tenemos campana de largada. Y está todo en condiciones. Largaron el premio especial Don Bernardo Chaparro. Sale a enseñar el camino al participante número 8, Eagle Beautiful. Le toma cuerpo de ventaja al número 6, Jubiloso. Tercero se desempeña el participante número 9, Enfant Wells. Cuarto viene accionando el 4, Laymaker. En la quinta ubicación lo hace el 1, Don Mágico. Más atrás se desempeña el número 7, Enérgico. Luego viene accionando el 2, El Padrino, apareado con el 5, Garoto Boy. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 8, Eagle Beautiful. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Jubiloso. Gana terreno rápidamente el número 4, Lightmaker. Más abierto lo hace el número 9, Enfant Wells. Los competidores están enfrentando el codo. Asume el comando del lote el número 9, Enfant Wells. Le toma cuerpo de ventaja ahora el número 5, Garoto Boy. Tercero se desempeña el participante el número 4, Lightmaker. Cuarto viene accionando el número 2, El Padrino. En la quinta ubicación el 7, Enérgico. De los competidores, el premio especial Don Bernardo Chaparro, están en la recta final. Últimos 450 metros finales. El número 9, Enfant Wells, intenta la disparada. Corre con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Garoto Boy. Tercero se desempeña el participante número 4, Laymaker. Descuenta los últimos 300 metros finales. El número 9, Enfant Wells, firme en la delantera. Lo hace con tres cuerpos de ventaja ahora sobre el número 5, Garoto Boy. Abierto en larga atropellada. Lo hace el 2, El Padrino. Descuenta los últimos 100 metros finales. El número 9, Enfant Wells, corre con el triunfo asegurado. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, El Padrino. En la tercera ubicación el número 3, Mr. K, y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 9 en Fanwell, segundo el 12 el Padrino, tercero el 3 Mr. K, cuarto el 4 Laymaker, quinto el 5 Garoto Boy, sexto el 7 Enérgico. Tiempo empleado por el ganador, minuto 27 segundos 72 centésimos, ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero, 3 cuerpos, dividiéndose por ganador del número 9, 77.000 guaraníes. La llave directa 9-2, 92.700 guaraníes. La trifecta 9-2-3, 133.300 guaraníes. El duplo 5-9 con 3 aciertos, 500.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 93 boletos, su valor 215.100 guaraníes. La segunda triple aceptó un solo boleto, valor de enganche 2.500.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 3 millones de guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra sexta carrera del programa oficial. Nos corren 1, 2, competencia sobre 1200 metros, pista de arena. Favorito se muestra el 4, Call Me Daddy. Enemigo en las apuestas, el 6, Promise Nothing. Tercer jugados se encuentran dos competidores, el 7, Dead Monger, y el número 8, Eustace. Restan 20 minutos para que finalicen las apuestas. En esta sexta carrera arranca el duplo, 20.000 el costo, 4.500.000 el pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 4.500.000 el pozo garantizado. 10 minutos y se cierran las ventanillas. En esta sexta carrera está en juego la apuesta duplo. 20.000 el costo, 4.500.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego el duplo. 20.000 el costo, 4.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Todos colocados. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 8, pequeñas ventajas sobre el 12. De la tercera ubicación se desempeña Garontalón rápidamente el número 9. En la cuarta ubicación lo hace el 10. Descontado el primer metro de la prueba, el número 9 asume comando el lote, pequeña ventaja sobre el 12. Tercero se desempeña el 8. Cuarto viene accionando el 11. En la quinta ubicación se desempeña el número 7.
Más atrás viene accionando el 4. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba. El número 9 enseñando el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 8. Tercero viene accionando el competidor número 12. Cuarto viene accionando el participante número 7. En la quinta ubicación se desempeña el 4. Los competidores están enfrentando el codo. El número 9, cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el participante número 8. Tercero expectante viene accionando el competidor número 8. En la cuarta ubicación lo hace el 7. Más atrás el 4. Los competidores están en mitad de codo. El número 9 firme en la delantera. Cuerpo de ventaja lo hace con el número 12. Gana terreno por dentro el participante número 8. En la cuarta ubicación lo hace el 7. Y están en la recta final. El número 9 intenta la disparada, corre con cuerpo de ventaja sobre el participante número 12 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 8. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 9 firme en la delantera. Cuerpo de ventaja sobre el número 12. Tercero viene accionando el 8. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. Por dentro el número 9. Por fuera el 12. Pocos metros para el disco. 9 de punta a punta. Cuerpo de ventaja sobre el 12. Y cruzaban el disco. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 9. You're Right Again. Segundo el 12. Shooting Money. Tercero el 4. Call Me Daddy. Cuarto el número 8. Eustace
Tiempo empleado por el ganador, minuto 10 segundos 76 centésimas, ganada por un cuerpo, de segundo al tercero, dos cuerpos. Los dividendos, el Sport a ganador, vacante la llave simple. 9-12, 400.000 guaraníes, el duplo 9-9 con 3 aciertos, 333.300 guaraníes. La segunda triple acertaron 8 boletos, su valor 2.500.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 2.625.000 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera.
Recordamos al público apostador esta séptima carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. La trifecta, valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima y última carrera está en juego el último pase de la última triple. El enganche tiene un valor de 2.500.000 guaraníes y juega por un pozo garantizado en 16 millones de guaraníes. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5, Oro Negro. Le toma medio cuerpo de ventaja. Número 7, Berlín. Tercero se desempeña el número 6, Rincon Gulch. Cuarto viene accionando el 2, Galileano. En la quinta ubicación lo hace el 8, Fulminante. Más abierto el 9, Don Mengano. Gana terreno el 4, Sonbox. Los competidores descontaron los primeros metros de la prueba. El número 5, Oro Negro, medio cuerpo de ventaja ahora sobre el participante número 6, Rincon Gulch. Tercero se desempeña el 2, Galileano. Cuarto expectante lo hace el 7, Berlín. En la quinta ubicación el 8, Fulminante. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el 5, Oro Negro, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Berlín. Tercero se desempeña el participante número 8, Fulminante. Cuarto mejorando lo hace el número 9, Don Mengano. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Severus. Gana terreno del fondo el número 1, Patotero. Los competidores están en los últimos 600 metros. Asume el comando del lote ahora el número 8, pequeña ventaja sobre el 7, Berlín. Tercero por dentro lo hace el número 5, Oro Negro. Y están en la recta final. Últimos 450 metros finales. Hay lucha en la delantera. El número 7, Berlín a su costado interior. El número 5, Oro Negro. Tercero se desempeña el participante número 8, Fulminante. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. Continúa la lucha en la delantera. El número 7, Berlín. Le toma ahora pequeña ventaja. Número 8, Fulminante. Tercero por dentro lo hace el número 5, Oro Negro. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 7, Berlín. Logra estirar el cuerpo de ventaja. Ahora sobre el número 5, Oro Negro. Tercero se desempeña el número 8, Fulminante. Últimos 50 metros finales. El número 7, Berlín. Con el triunfo asegurado. Lo hace con amplias ventajas sobre el participante número 6, tercero 9. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la séptima y última carrera. Primero el número 7 Berlín, segundo el 6 Rincón Gould, tercero el 9 Don Mengano, cuarto el 8 Fulminante, quinto el 1 Patotero, sexto el 5 Oro Negro, tiempo empleado por el ganador, minuto 21 segundos 95 centésimas, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero el hocico, dividiéndose por el ganador del número 7 vacante, la llave directa 7-6, 400.000 guaraníes, la trifecta 7-6-9 ha quedado vacante. El duplo 9-7 con 9 aciertos, 521.100 guaraníes, y la triple que finalizaba con 3 aciertos, 5.333.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima y última carrera.